Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Quería agradecer a Luis, a nombre del comité organizador de esta actividad, al haberme invitado a este espacio para poder compartir con ustedes una mirada crítica a la historia. Bueno, cuando me invitaron a la actividad, como lo acaba de decir Luis, la invitación era a tratar de hacer una reflexión crítica acerca del pasado y de cómo se ha escrito la historia y cómo es la historia de Chile. Entonces, lo que pensé como traer hoy día a la presentación es un recorrido, como le puse ahí, no sé si todos alcanzan a ver, si se alcanza, me voy a apoyar harto en esta presentación, es hacer un recorrido respecto a las corrientes historiográficas durante Chile, desde el siglo XIX, siglo XX. ¿Cuál es la idea de lo que voy a presentar? Es que, como primer elemento, es que, no te preocupes, yo lo puedo. Es que lo que nosotros conocemos como la historia de Chile, y así como en singular, ha sido objeto y ha sido fruto de debates políticos, de duras batallas ideológicas, de intercambio, de ponencias, etcétera, muy complejo. Y por lo tanto, siempre lo que se ha escrito sobre la historia de Chile ha sido parte de los debates de la política contingente nacional. Entonces, lo que a nosotros se nos presenta normalmente como un texto de historia, como algo objetivo, como algo un poco aséptico, como limpio, como el libro de historia que uno puede creer que aquí está la objetividad de las cosas. Todo libro de historia tiene un sesgo político, ideológico y un punto de vista que plantea. Y por lo tanto, es importante comprender dónde está la génesis de las maneras como se ha interpretado la historia de Chile y cuáles son las formas más dominantes de la interpretación de la historia de Chile. Como yo lo digo acá, en todo texto de historia, estimados vecinos, vecinas, está presente el sesgo político de quien escribió ese libro, ¿no? Incluso aquellos que dicen, no, este es un libro objetivo, incluso al decir que es objetivo ya es parte de un sesgo político que lleva en su impronta. Entonces, como dice un gran historiador británico ya fallecido, se llama Edward Carr, siempre cuando uno lee un libro de historia tiene que fijarse quién es el autor. Lo primero que uno tiene que realizar es decir, bueno, quién es el autor, en qué contexto escribió, por qué lo escribió, hacia quién se lo dirigió, siempre tener esa preocupación. Y es por eso que a quienes nos dedicamos a enseñar la historia, nos preguntan a veces, y los estudiantes muchas veces nos preguntan, o la gente nos dicen, Rolando, bueno, ¿qué libro de historia? El libro de historia de Chile, como el definitivo, y ese libro de historia definitivo no existe, siempre se está haciendo y siempre se está construyendo, porque cada época le hace nuevas preguntas al pasado. Hoy día estamos en un contexto histórico donde está el ascenso de la ultraderecha, etcétera. Bueno, vendrán historiadores que van a preguntarse por qué, de dónde viene el origen del ascenso de la ultraderecha. En otra época habrá sido, no sé, el momento de los años de la Unidad Popular, el ascenso del movimiento popular. La gente se hacía esas preguntas y la historia tratábamos de responder a esas preguntas. Entonces, todas las corrientes políticas, como lo que está puesto en este panel, todas las corrientes políticas, de alguna u otra manera, buscan en el pasado responder a las preguntas del presente. Buscan tratar de entender por qué hoy día están las cosas de esta manera y van hacia el pasado a preguntarle a ese pasado, buscar los antecedentes, la genealogía de lo que pasó. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es exponer, básicamente voy a exponer tres corrientes historiográficas que son muy importantes en la historia de Chile. Y a propósito del carácter de esta presentación, que es la idea de hacer una presentación crítica, yo me voy a enfocar fundamentalmente en las dos corrientes historiográficas que han sido más dominantes y que son las que más han generado sentidos comunes en la población chilena, la que más se enseña en los colegios, la que ha sido efectivamente más hegemónica en torno a interpretar nuestro pasado, que son la corriente liberal, la corriente nacionalista conservadora, y para no quedarnos solamente con las interpretaciones más dominantes, también voy a traer los planteamientos de la corriente historiográfica crítica, que fue la corriente historiográfica que se conoce como la historiografía marxista en Chile, que surge a mediados del siglo XX.
Y voy a terminar con un poco hacia fin del siglo XX, cómo la forma de escribir historia en Chile, cómo se ha abierto mucho más a otras dimensiones. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que quería relatar, si alguien quiere interrumpirme mientras yo esté hablando, levanta la mano o lo preguntamos, la idea es que sea como más una conversación. Pero eso es la base de esta presentación hoy día, entonces, es las corrientes dominantes de la historiografía chilena y las que han generado los sentidos comunes en nuestro país. ¿Ah? No, eso es para eso. Lo primero, bueno, los primeros historiadores en Chile, siempre se ha dicho que Chile es un país de historiadores, ¿no? Ese es como en el gremio hay como un sentido común, una frase típica que dice Chile país de historiadores. Y efectivamente, hacia mediados del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XIX en general, surgen las primeras personas y hombres en particular, por eso digo historiadores, que se dedicaron a reconstruir la historia de Chile. Y aquí hay nombres bien ilustres que son bien conocidos por nosotros. Diego Barros Arana, que también era diplomático, Benjamín Vicuña Maquena, que entre otras cosas fue intendente de Santiago en la década de 1870. Miguel Luis Amunátegui, que es más conocido por la calle Amunátegui, pero bueno, también fue historiador, muy destacado. Estas personas escribieron la historia de Chile desde una perspectiva. Ellos eran, desde el punto de vista ideológico, lo que nosotros conocemos como liberales. ¿Y qué es lo que era ser liberal en el siglo XIX chileno? Era ser la política chilena del siglo XIX, a diferencia un poco de la política chilena del siglo XXI, o la que nosotros logramos conocer. La alta política se definía en torno a ser liberal o conservador. Y no sé si ustedes saben cuál era la principal diferencia política entre los liberales y los conservadores. No, esos temas estaban consensuados. Propiedad de la tierra, los ricos, los poderosos, eso no se cuestionaba, sino que, como usted dice, la gran diferencia política era acerca del tema religioso. Habían sectores que eran más conservadores, los conservadores eran partidarios de la participación de la Iglesia en los asuntos públicos y los liberales eran partidarios de un Estado más laico. Entonces, ese era el gran debate y la divergencia entre liberales y conservadores en el siglo XIX. Entonces, esta gente que escribe, los primeros tipos que escribieron la historia de Chile, los primeros textos importantes de historia de Chile, Vicuña Maquena, Amunátegui y Barros Arana, van a representar una corriente liberal de la historia de Chile. Y básicamente van a hacer una interpretación que va a ser funcional a la tarea que ellos estaban abocados, porque muchos de ellos, como los dije recién, eran funcionarios de Estado. De hecho, Barros Arana fue un diplomático muy destacado. Y su objetivo definitivo era legitimar el proceso de construcción de Estado que vivía nuestro país. Entonces, para poder justificar el tipo de Estado que se estaba intentando construir, se hace una interpretación de la historia de Chile que es bien particular. En primer lugar, es una historia escrita desde las élites y para las élites, ¿no? Y eso es algo que es muy dominante en la historia de Chile. Lo que nos quisieron representar estos historiadores, pensando en Barros Arana, que escribió una historia en 16 volúmenes de la historia de Chile, ahí está representado uno solo, era la gran obra de la élite dominante. Que Chile era Chile y los grandes logros de nuestro país eran porque la élite dominante había realizado una gran obra. ¿Y en qué consistía esto? Es que la historia de Chile siempre se articula mucho en torno al proceso de independencia. Entonces, la interpretación de esta era que Chile había vivido un periodo colonial subyugado por los españoles y por lo tanto en Chile había surgido una élite que se quería independizar de España, ¿ya? Que habían elementos ideológicos que habían llevado a este proceso de querer independizarse de España, y era una élite que tenía una influencia de tipo liberal. Por lo tanto, lo que se quería hacer con la independencia era tratar de construir un Estado liberal.
Y por lo tanto nuestra génesis como país independiente habría estado la disputa entre ser un país liberal o ser un país conservador. Y quienes eran los padres de la patria habían sido los liberales, los O'Higgins, los Carrera, en fin, todos los padres de la patria. Y por lo tanto, cuando viene el proceso de independencia, nos dice esta gente, lo que estuvo en juego hacia 1810, 1818, en el proceso de génesis de independencia, fue la idea de construir en Chile un país independiente en base a un Estado liberal. Y quienes se opusieron a eso fueron los españoles y los sectores más conservadores de nuestro país. Por lo tanto, la independencia de Chile habría expresado una idea, como dicen ellos, una idea de un sentimiento de proto-nacionalismo chileno, de una sensación de que había Chile, o una idea de chilenidad en los tiempos de la colonia, y que eso se tenía que expresar en la construcción de un Estado independiente. Y que a través del Estado independiente se iba a poder crear un Estado nacional libre, propio de Chile. Entonces, la base de la interpretación historiográfica liberal que está en la génesis de este planteamiento es la idea de que la independencia de Chile fue algo buscado por la élite chilena, que Chile se hizo independiente gracias a la élite, que tenía esta idea este sentimiento de chilenidad previo a la independencia. Y que el gran obstáculo fueron las fuerzas conservadoras de la historia. Y que por lo tanto Chile tenía una mentalidad, la élite chilena tenía esta mentalidad liberal de querer independizar el país. Y por lo tanto, si ustedes, por decirlo de otra manera, esto es una visión de la historia que nos instala la idea de que la élite dominante chilena, la élite terrateniente, era una élite liberal. Y cuando decimos liberal, que era que creía en los principios de libertad, igualdad, fraternidad, soberanía, democracia, república, y que por lo tanto Chile nace como país independiente como en contra de las fuerzas autoritarias y retardarias y conservadoras. Y que por lo tanto nuestra historia de Chile, en su génesis, tuvo una participación de ser una república y una élite que fue democrática, que partidaria de la libertad, de los derechos, de la igualdad, de la democracia y de la soberanía popular. Y por lo tanto, esta interpretación historiográfica, estimados y estimadas audiencia, ha sido utilizada posteriormente como para fundamentar que en Chile existe desde su génesis, desde la colonia prácticamente, una tradición democrática. Que Chile, todos nosotros hemos visto cuando vienen los días de las elecciones, la típica cliché en la mañana cuando uno pone el día domingo las elecciones, entonces la gente está votando y dice, bueno, la gente va a votar y aquí está el espíritu cívico de los chilenos, la tradición democrática chilena. Un poco va como en esta línea de este sentido común que creó muy fuertemente esta historiografía liberal, que fue los primeros tipos que escribieron la historia, nos convencieron de que la élite chilena era una élite democrática o democratizadora, o de que la élite chilena quería ampliar los derechos de la gente, y que realmente el obstáculo de esto han sido las fuerzas conservadoras. Y quien construye la historia son las fuerzas, esta élite liberal, democrática, que construyó el Estado chileno. Y por lo tanto, y esto es importante tenerlo en cuenta porque ha sido muy debatido por otros historiadores, por la historiografía crítica, este planteamiento ha sido muy debatido en el sentido de tratar de asegurar que en nuestro país tendríamos en el ADN de la construcción del Estado chileno una raíz democratizadora. No sé cómo lo ven eso, no sé qué les parece, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Buena idea que la impusieron la misma élite liberal. O sea, no es algo que haya surgido, que obedezca una reflexión histórica, sino que la impuso los liberales.
Claro, o sea, la idea de estos liberales ellos estaban construyendo el Estado y estaban peleando contra la élite, en esta pelea entre conservadores y liberales, ellos estaban peleando contra los conservadores, tratando de hacer un Estado laico, y decían, miren, nosotros que representamos a las fuerzas liberales, nosotros estamos defendiendo la raíz histórica de nuestro país, que son las fuerzas liberales. ¿Usted me quiere decir algo? Anoche, por casualidad, agarré un programa disponible que está el profesor Peralta. De Gonzalo. Gonzalo, sí. Y él planteaba que la disputa real fue entre Iglesia y, en este caso, O'Higgins o los que habían logrado la independencia que todavía no estaba consolidada. E incluso en esa época llegó el futuro Papa Pío IX, por eso está la calle Pío IX, Arzobispo y todas esas cosas aquí, había venido a tratar de volver a tener relaciones, entre comillas, diplomáticas entre el Vaticano, que protegía a los reyes, a los reinados, para que siguieran dominando América. Y Chile fue como el laboratorio para que esta idea de Estado sin dependencia, porque O'Higgins y los patriotas aquí planteaban que el Estado no debería depender directamente de la Iglesia Católica. Sin embargo, el Estado chileno se vino a independizar, creo que a comienzos del siglo XX. No, la separación de la Iglesia y del Estado de Chile del año 1925 con la Constitución del año 25. Entonces, bueno, lo que yo quería resaltar es que la historiografía crítica de esta interpretación, de esta y de la que voy a explicar a continuación, no solamente pone en cuestión esto, sino que dice que la génesis del proceso de independencia fue un proceso intra-elite y que el pueblo y los sectores populares fueron en una primera etapa espectadores del proceso de independencia, que fue una guerra civil. La guerra de independencia en rigor fue una guerra civil entre los sectores más conservadores y más liberales, y que los sectores populares fueron más bien observadores. Hay un libro de un historiador que dice ni patriotas ni realistas, en el título del libro, ni patriotas ni realistas, sino que espectadores más bien, y que la participación popular en la independencia es más bien un proceso más bien tardío, más bien de respuesta a la represión que impone el periodo de la Reconquista. Bueno, pero lo que nos interesa en este punto es que la primera gran corriente historiográfica chilena planteó esta idea de que la República de Chile, el Estado chileno, tiene esta raíz y tiene esta base liberal. Y esta concepción de ser un país con raíz democrática. Ciertamente, hoy día, muchos historiadores y muchas historiadoras han cuestionado estos planteamientos, especialmente a la luz de decir de la historia social, decir que la élite liberal, imagínense, la élite liberal es la que gobernaba para los tiempos de la matanza de Santa María de Iquique, para la matanza de San Gregorio en 1921, la matanza de La Coruña en el 25, es la misma élite liberal que se resistió a la reforma agraria, y es la misma élite oligárquica dominante que participó y fue cómplice en el golpe de Estado del año 73. Entonces, hablar de una élite democrática que respeta los derechos, etcétera, ha sido súper cuestionado en la historiografía chilena. Pero también, y esto también es interesante, muchas veces los discursos de los personeros que se denominan de izquierda, a veces se permean también de este discurso dominante y también dicen, bueno, Chile sí somos un país con tradición democrática. La verdad que la historiografía más crítica ha puesto un severo cuestionamiento a estos planteamientos de la tradición democrática chilena, que cuando uno va a la historia, lo que uno más encuentra es justamente la violación de esos principios democráticos en nuestra historia. Pero bueno, estos son los primeros muchachos que escriben la historia de Chile, los liberales, los Vicuña Maquena, los Barros Arana, los Amunátegui, ¿no? Y que nos cuentan esta historia de que
La historia de Chile, de alguna manera, la historia, según esta corriente historiográfica, es la historia de cómo ha avanzado la libertad en nuestro país a lo largo de los 200 años de país independiente. Y que momentos autoritarios, como los de Diego Portales en los 30, como los de Ibáñez en los 20, del siglo XX, como la dictadura de Pinochet, más bien serían paréntesis históricos del avance de la libertad, ¿no? La dictadura sería un gran paréntesis, largo, lamentablemente, pero sería un paréntesis en una historia y una trayectoria de un país que tiene tradición democrática. Entonces, eso es lo primero que yo les planteo como, y al tiro de la palabra, una visión historiográfica muy influyente y con mucho sentido común, digo, y cuando digo sentido común, como que se ha repartido entre la población y que mucha gente la repite, y eso ha sido bastante, me parece a mí, por lo menos que yo soy más bien de una historia más crítica, o una historia crítica, me parece que ha sido bastante cuestionado, ¿no? Creer que los momentos autoritarios de nuestra historia son momentos excepcionales, me parece que da perfectamente a pensar que los momentos autoritarios de nuestra historia son algo mucho más permanente y no solo excepciones. Actualmente todavía se utiliza esa forma de decir paréntesis. Los regímenes autoritarios son paréntesis en la historia democrática de Chile. Yo se escucha hace poco en los comentaristas de la televisión que hablan de política que estos son periodos de paréntesis. O sea, siguen machacando la idea de que la génesis de esta historia liberal son democráticas. Sí, entonces por eso yo les traje a Barbarana, que escribió en el siglo XIX, todos estos historiadores escribieron en el siglo XIX, pero sus planteamientos han sido proyectados hasta el presente, ¿no? Y tienen en algún sentido tienen bastante vigencia. Bueno, estos son los liberales. Pero hacia principios del siglo XX surge una segunda corriente que a ustedes les va a resultar bastante familiar en algunos de sus planteamientos. Quise traer como gran representante de esta corriente, no se alcanza a leer, pero el autor del libro se llama Alberto Edwards, y el libro se llama La Fronda Aristocrática, ¿no? Este historiador, escribió este libro en el periodo del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que fue una dictadura, que fue una dictadura que duró entre el año 1927 y 1931. Y él escribió este libro, lo escribió publicándolo en forma de fascículo. Adivinen en qué diario. Ya, no sé cómo adivinaron, ¿no? Y fue publicado a través de este fascículo en el Mercurio. Este libro fue, yo ya les dije, toda corriente historiográfica es hija de su tiempo, ¿no? La gente no escribe historia porque se levanta en la mañana y se le ilumina la mente, ¿no? Escribe a fines de los años 20. Esa es una época, estimados y estimadas, de que la historiografía lo ha denominado como una década que se expresa como la crisis de la dominación oligárquica. Es un momento de crisis del Estado y que se está reacomodando el Estado. En crisis de la dominación, y la dictadura de Ibáñez de alguna manera es expresión de tratar de intentar resolver esa crisis de la dominación. Y hay un clima de fracaso y de pesimismo histórico dentro de la élite. Y un momento en que el movimiento obrero está dando grandes luchas, tiene un gran protagonismo, han surgido ya en la década de los años 20, ya surge el Partido Comunista, que juega ya un papel, y otras fuerzas que están planteando una reforma del Estado. Terminar con el Estado oligárquico y plantear un Estado que sea más integrador. Entonces, las élites, las clases dominantes, cuando ven esto, comunistas, clases medias, sectores críticos, entonces, horror, como decía mi abuela, horror de horrores, ¿no? Estamos en la decadencia absoluta, esta es la perdición, ¿ya? La perdición, se está viniendo abajo el mundo, se está desplomando, ¿no? Qué espanto, el oro de Moscú, en fin, los agitadores. Entonces, en ese contexto, se escribe, y ese es un contexto mundial, y es muy famoso. Hay este tipo que se llama Oswald Spengler, que era un historiador que escribe un libro que se llama La crisis de Occidente. No, perdón, La decadencia de Occidente. Y ese libro, que era una visión apocalíptica del presente, ¿no? Decía, mira, el pasado fue, para decirlo en una línea, el pasado fue muy bueno, el pasado fue estupendo, bacán, como dicen los estudiantes, los jóvenes,
pero el presente, viejo, es un desastre. Y ese libro lo lee Alberto Edwards y dice, mira, tal cual, lo que dice Spengler, tal cual lo que está pasando en Chile. Entonces, era la idea de que las sociedades, los países, nacen, se desarrollan y decaen. Igual que como los seres humanos, como los seres orgánicos. Entonces, este libro, La Fronda Aristocrática, está basado en esa noción, una visión de que el pasado es muy bueno, el presente es como el ajo, ¿no? Y que estamos en decadencia, ¿ya? Entonces les voy a contar, les voy a reproducir un poco, les voy a contar de qué trata este libro de Alberto Edwards. Que por razones que para mí son, yo estudié en la enseñanza media en la época de la dictadura, yo salí del colegio el año 1989, entonces toda mi enseñanza media la hice en la dictadura y me enseñaron historia a mí, la historia de Chile que me enseñaron era la historia de Chile de Alberto Edwards, ¿no? Entonces, en el colegio, digo, no solo la parte, sino que estas ideas son las que se plantean allí. Entonces, lo primero es que Alberto Edwards decía, mira, y esto es un pensamiento muy típico del pensamiento conservador, estimado, que la idea de que existe algo así como Chile, que existe la esencia de algo de la chilenidad, ¿ya? ¿Qué es lo que es? No sé, si ustedes le dicen, ¿existe Chile o algo que es más bien construido? Una construcción, todos los países son una construcción en sí. ¿Existe el alma de Chile, de la chilenidad? Esa es la misma noción que permite decir que la soberanía reside en la nación. No, porque cuando la soberanía existe en la nación, reside en nosotros. Nosotros seríamos para la idea liberal, nosotros somos los que somos soberanos, los soberanos. Pero aquí no, porque aquí hay una visión, la palabra esencialista quiere decir que como que existe algo así como una cosa, un ente, una cosa que está fuera de la historia que se llama Chile, y que esa cosa que se llama Chile tiene como unos componentes genéticos, como un ADN. Chile tiene un ADN, ser chileno sería como tener unas características intrínsecas. La diferencia de decir la chilenidad es construida y culturalmente construida y socialmente construida, que tenemos unas costumbres, podemos decir Chile es un país autoritario, culturalmente se ha creado, o Chile es un país democrático, culturalmente. Podríamos discutir, eso se puede discutir y existe la identidad chilena, pero como una construcción, pero no como una esencia, ¿ya? O sea, no podemos decir que yo nací en Chile, entonces yo voy a ser de tal manera. Por la sangre, ¿no? Eso no. Esa construcción luego se da también al convivir. En la cultura, por eso, socialmente, ¿no? Exactamente. Entonces, porque yo puedo haber nacido aquí en Chile y me llevan a Afganistán y yo de chileno no voy a tener nada, voy a ser como los afganos, ¿no? Porque me voy a criar en el medio de los afganos, ¿no? Y lo mismo si alguien nace en Afganistán y lo traen al año a Chile y se cría toda la vida en Chile, va a ser chileno, digamos, por su formación Pero aquí no. Aquí lo que hay es que existe algo que es Chile, la chilenidad, y que, fíjense bien, que esto está muy en la matriz del pensamiento conservador, que existe esto que se llama Chile, y eso Chile está por sobre la individualidad. O sea, es más importante este ente que los derechos individuales de las personas. Entonces, y que más encima ese Chile tiene un destino histórico, ¿ya? La chilenidad tiene un destino y tiene una noción que es superior. ¿Y cuál sería el componente genético de ser chileno, del este ente? Ahí dice ancestral me quedo medio raro, es la tendencia ancestral a la mantención del orden jerárquico. La chilenidad tendría su esencia de ser chileno, el respeto a la autoridad y a la jerarquía. Y por lo tanto, esa sería y eso es un típico en la historia de Chile. Típico en la historia de Chile es que Chile es una excepcionalidad histórica. Nuestros vecinos, los bolivianos, argentinos, peruanos, brasileños, son todos un desmadre, son todos desordenados, pero Chile somos distintos. No somos como el resto, y porque nosotros somos ordenados y respetamos el orden y la jerarquía y los valores. Y que eso no solo es, y que ese respeto al orden y a la jerarquía
no es algo que nos enseñan de cabros chicos, sino nacemos con eso y existe este ente. ¿Ah? Está en el alma de la chilenidad ser respetuoso del orden jerárquico. ¿Ya? Y que por lo tanto es algo que nos define como pueblo chileno, el respeto al orden. Esta idea de la excepcionalidad histórica es algo también muy típico, como les digo, es un tic muy distinto, es decir, nosotros no somos como los argentinos, porque los argentinos son todos unos desordenados, no tienen Estado. Por supuesto no somos como los bolivianos, como los peruanos, porque ellos tienen, no sé, son más grises, la raza, el color de la piel, ellos son, ustedes saben, ¿no? A lo que me refiero. ¿Ah? Nosotros somos más blanquitos, entonces esa idea de la excepcionalidad histórica, pero fíjense que esa idea de la excepcionalidad histórica caló muy fuerte en la historia, en la interpretación histórica, no solamente de las fuerzas conservadoras, sino que también las fuerzas de izquierda. Nos creímos en algún momento que podíamos ser distintos al resto. Pensemos en la Unidad Popular, cuando decíamos, mira, nosotros vamos a llevar un proceso de cambio y transformación de tal manera que va a ser distinto a los otros, ¿no? Chile tenemos esa tendencia a querer como que ser distinto, ser aparte, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces, como Chile tiene el alma nacional, tiene esta tendencia al orden y a la jerarquía, eso dio origen a lo que Alberto Eder llamó el Estado en forma. Chile, cuando se constituye como Chile, crea un Estado en forma. Y este Estado en forma era que se basaba en la siguiente premisa, en que los sectores populares, como habían sido criados en el campo, eran hijos de la cultura de la élite, ellos eran partícipes del orden y de la jerarquía. Entonces el Estado en forma es como, por eso existe una visión orgánica de la historia, es como, mira, el cuerpo humano, el corazón está puesto en tal parte, los brazos en tal parte, los pies, nadie se le ocurriría que las piernas estuvieran en la cabeza porque no servirían, ¿no? Cada parte tiene su lugar porque se justifica y juega su rol para que funcione el sistema. Y aquí están la élite, que son los que mandan, y están los sectores populares, que son los que obedecen, y cada uno juega su papel y están todos contentos, felices y contentos en ese orden. Y eso es lo que se llama Estado en forma. Porque esta gente, los sectores populares, como son creados en la hacienda, se dominan por lo que Diego Portales hizo una famosa frase que se llama, ellos se mantienen en orden por el peso de la noche, dijo. Una frase muy de Diego Portales, muy famosa, es el peso de la noche hace que los sectores populares sean piolas, no protesten, no reclamen y sean obedientes. Entonces el peón, el inquilino, sí patroncito, sí patrón, y ese es el ideal del chileno. ¿Ah? Como usted diga patrón, ¿no? Entonces, y por lo tanto los sectores populares son subordinados al Estado en forma. El buen chileno, la buena chilena, es respetuoso del orden jerárquico. Claro, porque representa el alma nacional, el orden, ¿no? Sin embargo, bueno, y ahí les voy a contar el papel que se le asigna a Diego Portales, ¿ya? Sin embargo, por lo tanto, Chile, cuando viene la independencia, la élite chilena, nada que ver con las ideas liberales, como decían los liberales. En Chile no habían ideas por la democracia, sino que la élite chilena lo que quería era mantener el alma de la chilenidad, que era el respeto al orden. Y por lo tanto, la independencia de Chile, dicen ellos, fue un hecho absolutamente accidental en la historia. Que Chile se independizó de chiripazo, por una cuestión externa, porque hubo una crisis en Europa, Napoleón toma preso al rey Fernando VII y se encadenó una crisis, y por casualidad, podríamos decir, si usted hace como forzando la interpretación, se produjo la independencia de Chile y la crisis de la independencia. Si en Europa no hubiera habido ese conflicto, Chile hubiera seguido en el Estado en forma y con el respeto a la jerarquía, el orden, la estabilidad. Y por lo tanto, la independencia, para esta historiografía, es un hecho negativo de la historia. Es un mal momento en la historia de Chile. Porque los chilenos hasta la independencia éramos todos felices y contentos porque estábamos en el Estado en forma. El respeto del orden, la jerarquía. O sea, digamos como todavía... Esa es la sociedad ideal. El peso de la noche. Y los reyes, el peso de la noche, el orden, la estabilidad. Entonces, cuando empieza la independencia en 1810 hasta la batalla del Ircay en 1830, que es la expresión de la guerra civil que se produjo,
tuvo que aparecer un gran salvador del Estado en forma. ¿Y quién es el gran salvador del Estado en forma? El que recupera la esencia de la chilenidad después del mal momento del bajón que significó la independencia. Se los presento aquí delante de ustedes. Diego Portales y Palazuelos. Diego Portales, el gran salvador de la crisis y el caos que se había asumido la independencia de Chile. La independencia con un mal momento, y quien nos saca del mal momento histórico, Diego Portales. Entonces Diego Portales es el jovencito de la película de los sectores conservadores. Es el Superman de las élites, ¿no? Y por lo tanto, lo que hizo Portales fue, y esta es la palabra literal que ocupa Jaime Zaguirre, ¿no? Un historiador de esta corriente, que entre paréntesis no es casual que Jaime Zaguirre, no sé si ustedes saben, fue el maestro, el formador de un caballero que se llamó Jaime Guzmán, que ustedes saben quién es este Jaime Guzmán, digamos, ¿ya? Entonces Jaime Zaguirre decía, Portales lo que hace es restaurar el orden colonial, pero ahora bajo ropaje republicano. Entonces, Chile volvió a la grandeza de su historia gracias a Diego Portales y la época del conservadurismo. Chile, entonces, en esta visión de la historia, estimados vecinos y vecinas, los momentos buenos de la historia son los momentos conservadores. Los momentos malos de la historia es cuando hay desorden y caos y la gente quiere alterar el orden. La independencia, la época de la República Liberal a fines del siglo XIX, en la época de la crisis de dominación oligárquica. Entonces, y por eso el libro se llama La Fronda. La Fronda es como la oposición. Dice, mira, el problema que tenía la élite chilena era buena onda y todo, pero el problema que tenía la élite era que son muy buenos para pelear entre ellos. Entonces se producen crisis entre ellos. Por lo tanto, Alberto Edwards tenía una gran convicción, que era muy típico de esa visión de la historia, es que los líderes pueden salvar a Chile, ¿no? Como Diego Portales. Ibáñez, cuando él escribe en su libro La Fronda Aristocrática, que es el año 1928, que estaba Ibáñez, él quiere ver que el nuevo Diego Portales es Carlos Ibáñez del Campo. Un nuevo dictador viene a salvarnos del orden. Entonces los dictadores, los autoritarios, los autócratas, son los salvadores que representan la esencia de la chilenidad chilena. Por lo tanto, al revés de los liberales, la matriz nacionalista conservadora nos dice, si los liberales nos dicen que Chile tenía una matriz de ser un país democrático, liberal, de derechos, la matriz de Chile sería conservador, autoritario, el orden, ¿no? Y que, no sé si alguien, si se entiende un poco la idea, ¿no? No sé si alguien quiere opinar o decir algo. Bueno, quise traer acá, no sé si se alcanza a ver, un libro que Rafael Sagredo, que fue Premio Nacional de Historia, profesor de la Universidad Católica. Rafael Sagredo, digamos, un hombre que nadie podría decir que es un historiador marxista o de izquierda, ni mucho menos, al contrario. Él escribió un libro ahora hace poco, se llama Alberto Edwards, Profeta de la Dictadura en Chile. ¿Ya? Y pone a Ibáñez y a Pinochet, porque Edwards le pone fichas, como dicen los muchachos jóvenes, le ponía fichas a Ibáñez como el salvador de Chile. Y de alguna manera la interpretación de Edwards se prestó para decir, bueno, no fue Ibáñez el salvador de Chile para los sectores conservadores, sino que ¿quién fue el salvador de Chile para los conservadores? El caballero de la foto, digamos, para no nombrarlo. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué me detengo tanto en esta visión de la historia? Porque esta visión de la historia forma parte de la matriz ideológica de la derecha chilena. ¿Ya? Este es un texto que no es solamente un libro de historia, es un libro que tiene un gran componente de intervención en lo político, ¿no? de fundamento del accionar político. ¿Cuáles son las visiones? ¿En qué se resume esta visión de la historia de la derecha chilena? Uno, una visión idealizada del pasado. El pasado como una época que se añora, ¿no? Que es muy típico del pensamiento conservador, ¿no? Pasado colonial, la época de la colonia, de la época de la dominación española como la gran época de Chile.
y muy pesimista del presente, donde veían el desorden, la crisis, la aparición de los marxistas, todo un desastre todo eso, ¿no? Segundo, ven la historia como la tradición chilena sería el apego a la jerarquía y al orden, ¿no? Tercero, la exaltación del Estado como un ente imparcial, como que si el Estado fuera una cosa como que está fuera de la historia, ¿no? Y no que está en función de los intereses de las clases dominantes, ¿no? También muy típico de esta historia es la confianza en la intervención de grandes personajes, ¿no? Portales, Ibáñez, Pinochet, ¿no? Que el gran personaje salva a los procesos. Y bueno, en quinto lugar, la idea de la excepcionalidad histórica, un poco lo que yo ya les decía, ¿no? Chile no somos como el resto de América Latina, ¿no? Somos la Inglaterra, somos la Suiza, somos... Eso es, y eso es algo que se repite tanto, que nosotros mismos lo repetimos muchas veces, y proviene de esta matriz conservadora de entender el pasado y la construcción de nuestro país, ¿no? Que no somos como el resto, ¿no? No nos mezclen, digamos, y por lo tanto, esta forma de entender la historia, bueno, fue también muy dominante, muy importante en esa época. Pero la educación, la toman como un arma para sostener todos esos principios. Bueno, entre paréntesis, aquí traje este libro, se llama Historia de Chile, Educación Media. Gonzalo Vial Correa, editorial Santillana. Este es el libro de historia con que yo estudié historia en el colegio. Este es tal cual, el mismo, ¿no? Yo encontré la imagen. Y Gonzalo Vial, que fue ministro de Educación del general Pinochet el año 81-82, desarrolló, sobre la misma matriz, esta conservadora, desarrolló una idea complementaria a la idea nacionalista conservadora, que dijo, mira, puso en el centro de gravedad, dijo, me gusta esta idea de la chilenidad, el alma, bajo esa misma idea, dijo que parte del alma nacional, de la esencia de la chilenidad, está la idea de la unidad nacional. Como que Chile, su característica, cuando nació la chilenidad, que eso existe, se supone, ¿no? Sería en base a una idea de unidad. Una unidad doctrinaria, una unidad política y una unidad social. Y que eso fue lo que dio el Estado en forma. Entonces, el gran plus, la gran característica, el elemento fundamental, el elemento fundante de la nacionalidad que hizo grande a Chile fue la unidad entre los sectores populares y la élite. Y una unidad en torno a la religión católica, a la propiedad privada, al orden político controlado por la élite y a la paz social. O sea, para decirlo en una jerga marxista, todo lo contrario es la lucha de clases. O sea, la no existencia, Chile nace sin lucha de clases. No hay conflicto y hay unidad nacional. Es que no es ni siquiera pacto, porque si fuera un pacto, implica que yo y usted pactamos algo, sino que más bien todos estamos de acuerdo, nacimos como en una comunidad aséptica, como que, mire, usted juega en ese lugar, usted juega ahí, yo juego acá, usted hace esto, todos somos católicos, todos creemos lo mismo, y todos los monitos juegan en su puesto, ¿no? Y estupendo, ¿no? Y esa es la unidad nacional. Y la base de la unidad nacional, la base de ese orden, era el respeto al papel que jugaba la élite, ¿ya? Y que la élite construyó la historia de Chile, la élite chilena. Y por eso que en Chile los nombres de las calles son los nombres de la élite chilena, ¿no? Lovial, Vicuña Maquena, en fin, los Carreras, los Mateo y Toro Zambrano, en fin, ¿para qué? Los Manuel Montt, los Antonio Vara, en fin. Estamos aquí mismo, no en Manuel Montt, vinimos de esta calle, ¿ya? Y que esto, acuérdense que está la idea de la decadencia, esto entra en decadencia, y esto igual a uno le llama un poco a risa, ¿no? Pero esto es una visión que la gente sí la cree mucho. Cuando empiezan a surgir los nuevos ricos en el siglo XIX,
ve que los nuevos ricos son estos tipos que eran como, no de la élite, que ganan plata y ascienden socialmente, como ¿cómo se le puede llamar eso? ¿No? Como los ciúticos, le decían en el siglo XIX. ¿Ya? Entonces estos ciúticos, como tenían plata, se empiezan a casar con los hijos de la élite. Y se empieza a mezclar la élite con estos ciúticos. Y eso empieza, dice Gonzalo Vial, a malear a la élite. Porque la élite chilena era una élite austera. Era una élite que no gastaba, que era una élite respetuosa. Y cuando se le mete el bichito de la codicia, de estos rotos con plata, ¿no? que empiezan a malear a la élite. Y la élite se pone, empieza a caer hacia fin del XIX y principio del siglo XX, empieza a caer, claro, se empieza a desordenar, se empieza a perder esta unidad, porque se empiezan a pelear por plata y cosas así. Y el problema de la pérdida de la unidad, se podrán imaginar quiénes son los grandes culpables, más la élite y los rotos con plata es un problema, sí. Pero los grandes culpables de la pérdida de la unidad nacional van a ser todos los que propongan ideas ajenas a la chilenidad. ¿Cuáles son las ideas ajenas a la chilenidad? Una, la idea liberal, la idea de la democracia, la idea de la libertad, igualdad y fraternidad, porque esa idea de libertad, igualdad y fraternidad, que son ideas liberales, son ajenas al alma nacional, que es el orden y la unidad basado en estos principios. Entonces los liberales es un problema, y eso atentan contra la unidad nacional y por lo tanto provocan decadencia. Pero si los liberales son un problema, el otro gran problema, los marxistas. Porque las ideas de izquierda son ideas ajenas 100% a Chile, son ideas que vienen de Europa, ¿no? Igual que las ideas liberales, y que vienen a atacar las ideas de la unidad nacional y de manera más radical, porque los marxistas más encima dicen que existe algo así como la lucha de clases, y que los intereses del pueblo chileno con los intereses de la élite chilena serían opuestos y estarían en lucha. Entonces, esta visión de la historia culpa de la crisis de Chile a las ideas liberales, pero por sobre todo a las ideas marxistas. Y por lo tanto, cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo que hay que hacer con los problemas, estimado? Eliminarlos, ¿no? Hay que eliminarlos en algún momento, cuando ya son demasiados problemas, hay que extirparlos, ¿no? Extirpar, como dijo el general Lee el 11 de septiembre, y el general Lee el 11 de septiembre dijo, hay que extirpar el cáncer marxista, dijo. ¿Ah? Entonces ustedes se fijan que, y esta era la historia que nos enseñaban a nosotros en el colegio, muchachos. Y Gonzalo Vial, en la década de los años 90, cuando la gente todavía compraba los diarios, el diario más vendido de Chile, ¿cuál era? Pero el más vendido, que se venía en la calle, que la gente en los sectores populares. La Última Noticia, ¿no? Y en La Última Noticia se regaló por fascículo de historia de Chile la historia de Gonzalo Vial. Entonces la gente, tú comprabas el diario y si tenías un ratito libre, comprabas el diario, te leías la historia de Gonzalo Vial mientras te tomabas una cerveza o veías el partido del Colo-Colo. Entonces, lo digo porque por la masividad que tienen estos conceptos en la historia de Chile. Por la masividad, por la hegemonía que llegan a estos planteamientos. Bueno, Gonzalo Vial le escribió un libro a su ex jefe, ¿no? Y está ahí puesto, ¿no? Entonces, como ya ustedes lo pueden intuir, la crisis de la unidad nacional para Gonzalo Vial parte al principio del siglo XX, cuando se cuestionan estas bases de la unidad, y él evidentemente lo proyectó hasta el año 73 y dijo, bueno, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 73 fue el momento de recuperar, una instancia de recuperar la unidad nacional. Entonces, por eso que quienes son aquí se acordarán, cuando venían la sede del gobierno de la dictadura estaba en el Palacio Diego Portal, en ese entonces, actual GAM, y en el fondo había dos fechas, 1810, 1973, ¿no? Y decía la segunda independencia de Chile, como que estamos refundando Chile. Eso es esta interpretación histórica. Hemos vuelto al pasado grande de Chile, que nos permitió la grandeza de nuestro país. Y la unidad popular, por lo tanto, como el punto donde tocamos fondo como país en la pérdida de la unidad nacional. Como el peor momento de la historia de Chile, la unidad popular. Y por lo tanto lo que hizo el golpe de Estado fue restaurar esa historia. Luis, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Se entiende hasta ahora cómo?
bueno, ahora un poco voy a hacer un cambio de chip y para no digan, el profesor viene a hablar solamente de cosas trágicas aquí. En la década de los años 40 y 50, nuestro país empieza a vivir todo un proceso de cambio. Hay un nuevo régimen político, los partidos de izquierda se incorporan al sistema político, Partido Socialista, Partido Comunista, a partir de los años 30, participan en las elecciones. En los años 40 se elige, en el año 38 se elige el Frente Popular, la industrialización del país, procesos de migración campo-ciudad, empiezan a surgir las poblaciones callampas en Santiago en los años 40. Por lo tanto, hay otro momento histórico. Y hay fomento de la educación, surge la JUNAEP, surge la educación básica, en fin, democratización. Y el año 1948, me puedo equivocar el año, puede ser el 47, pero fines de los 40, surge y se escribe este libro, Ensayo crítico del desarrollo económico y social de Chile, de don Julio César Llobet, un historiador socialista. Y fíjense, el planteamiento de Llobet es muy corto, pero contundente. Nos dice, la historia de Chile está por escribirse porque hasta ahora solo se ha escrito la historia de las clases dominantes. O sea, la tarea que tenemos los historiadores del pueblo es escribir la historia del pueblo. No se ha escrito la historia del pueblo. Hasta ahora sabemos de Carrera, de O'Higgins, de Coñamaquena, de Munari, de los Barros Arana, de esa historia de los Manuel Montt, de los Antonio Vara, etcétera, de los Balmaceda, pero no hemos sabido de la historia del pueblo. Entonces, la interpelación que hace Julio César Llobet en este ensayo crítico del desarrollo económico y social de Chile es hacer la historia de quien realmente son la mayoría de los chilenos y las chilenas y que son los que producen la riqueza en Chile, que es el pueblo. Entonces, Llobet inaugura con ese llamado en ese libro del año 48 o 47, que está aquí, que lo he puesto acá, como una nueva corriente historiográfica, ¿no? Y que pone en tela de juicio la versión nacionalista conservadora y liberal que eran las dominantes hasta ese momento. Entonces, estos son los historiadores marxistas. Y aquí no puse los nombres, se me fue la olla y no los coloqué. Pero aquí cuando hablamos de historiadores marxistas, son todos hombres en esa época también. Estamos hablando de Julio César Llobet, Hernán Ramírez Necochea, Marcelo Segal, Jorge Barría, Luis Vitale, ¿no? Como historiadores que son de la primera camada de historiadores marxistas en nuestra historia de Chile y que hicieron una reformulación de la interpretación histórica en nuestro país. Y es una historia que critica totalmente esta visión de la historia centrada en los grandes personajes, que la historia la hizo Ibáñez, o la hizo Portales, o la hizo el presidente tanto, el milico tanto, o el ministro tanto, sino que, y también saca la historia de los grandes acontecimientos, de decir que la historia se decidió en un día y en un hecho preciso, sino que es una historia que está mucho más enfocada en lo económico y social, en los grandes procesos estructurales, ¿no? En la economía, en la sociedad, en fin. Y que por lo tanto hay que reescribir la historia. Y por lo tanto aquí en esta historia yo no voy a entrar en detalle porque no es la idea, pero esta es una historia que pone énfasis en nuevos conceptos que no se tenían en cuenta en la historia de Chile de ese momento, como el fenómeno del feudalismo, el imperialismo, como los grandes problemas de la historia de Chile. Si Chile era un país injusto, pobre, explotado, en fin, etcétera, etcétera, era porque la injerencia y la dependencia del imperialismo y el feudalismo había atrasado las relaciones de producción capitalista en nuestro país. Y que por lo tanto el gran culpable del atraso, y eso lo plantea en el ensayo histórico Llobet y de alguna manera también Ramírez Necochea en este libro, que se llama La Guerra Civil del 91, que el gran problema del atraso en Chile era el campo, la persistencia del orden señorial que no había sido posible terminar. Acuérdense ustedes, ¿cuándo se acaba el orden señorial en Chile? El tema del mundo agrario, la sociedad, ¿cuándo se acaba? Recién con la reforma agraria en 1967 se aprueba la ley de reforma agraria. Entonces cuando esta gente escribe este libro del año 50 y tanto, el Llobet del 47, ellos todavía estaban en presencia, Chile se está industrializando, pero junto a la industrialización todavía hay la tendencia de la tierra en forma tradicional. Entonces convivía, la industria capitalista convivía con el orden señorial. Entonces decía, bueno, nosotros tenemos un gran lastre, tenemos como una piedra que tenemos que arrastrar, que nos impide el desarrollo, que es el orden señorial. Y aparte de eso, estamos arrastrando la piedra del orden señorial
más encima viene el imperialismo y nos roba nuestras riquezas. Entonces el imperialismo y el orden señorial son los dos grandes problemas. Acuérdense ustedes, no tienen por qué acordarse, pero yo les traigo a la memoria, que el programa de la Unidad Popular se planteó como grandes medidas el fin de la reforma agraria y el fin de la intervención imperialista. ¿Ah? Acuérdense. Perdón, creo que el término fin no está adecuado, es la profundización de la reforma agraria. Eso es lo Claro, sí, era la profundización, porque se había aprobado la ley de reforma agraria del 67 y Frey la había aplicado de manera muy tibia. nosotros en la Unidad Popular la profundizamos y la llevamos a cabo. Y de- Parte de la reforma agraria. Y de hecho la reforma agraria llega a su fin en el año 72 porque se aplica de manera muy acelerada. A ese sí que Sí. Pero claro, por eso que el programa de la Unión Popular se declaraba antifeudal, en ese sentido. Por eso que lo que quiero decir, lo que me interesaba plantear era que estos conceptos de la historia tenían todo que ver con los planteamientos que estaba haciendo la izquierda chilena en aquellos años, ¿no? Y se expresaron políticamente en los programas de Salvador Allende, recordando los que se presentó el año 52, 58, 64, y en su cuarta elección recién sale electo. Entonces, el programa de la Unión Popular era antiimperialista, antioligárquico y antimonopólico, que eran los tres contra los grandes monopolios chilenos, contra el imperialismo, en este caso norteamericano, y contra el latifundio, ¿no? Y eso, de alguna manera, este era el diagnóstico que hacían estos historiadores chilenos, que veían a la burguesía cooptada por los terratenientes, ¿no? Una burguesía que no era capaz de hacer la revolución capitalista por sí sola porque estaba de acuerdo con los sectores dominantes. Se centran, la historia empieza a centrarse, o la aparición de los historiadores marxistas, en los procesos Económicos sociales, ¿no? Claro. Eso es una pata muy importante porque el problema en Chile es el desarrollo capitalista, el tipo de desarrollo capitalista que tiene Chile y América Latina, que son los resabios feudales que provocan el retraso y más la intervención imperialista. De hecho, en este libro, Hernán Ramírez Necochea era bien particular en su forma de escribir. Esta es la primera versión del libro, que se llama así, La Guerra Civil de 1891. Y después Ramírez Necochea tenía la costumbre de reescribir los libros. Y tanto lo reescribía que hasta le cambiaba el título. Y la segunda edición de este libro le llamó La Contrarrevolución de 1891. Porque dijo, mira, Balmaceda tuvo la percepción de querer sacarse de encima al imperialismo inglés. Y a Balmaceda lo derrocaron y le hicieron la guerra por ser antiimperialista. Y por eso le llama La Contrarrevolución de 1891. Igual una interpretación que ha sido cuestionada después, en fin, como siempre pasa en la historia, pero sí que fue un texto importante y que de alguna manera reivindica por qué la figura de Balmaceda, la izquierda chilena, siendo un tipo que era de la élite, Balmaceda, no justamente un apellido proletario, la izquierda chilena lo miraba con simpatía, ¿no? Diga. Pero quizá eso no tiene que ver con el conflicto que existe también, o sea, con la visión marxista, que Marx habla del capitalismo como una clase progresista en su primer momento. O sea, Esa es un poco la interpretación que hace Ramírez, y quiere ver a Balmaceda como el tipo progresista, como una burguesía progresista a la que le hacen una guerra civil. Y por eso, de hecho, Salvador Allende, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez en la entrevista o han leído, Salvador Allende tenía una gran valoración de Balmaceda. Una gran valoración de Balmaceda, y de hecho, no sé si ustedes saben cómo termina Balmaceda. Balmaceda cumple su mandato presidencial y se asila en la embajada de Argentina y se pega un tiro. Entonces, más de alguna vez se ha hecho el paralelo entre las figuras de Balmaceda y Salvador Allende, digamos, en función de la forma que terminaron su vida, ¿no? Y su mandato, ¿no? Otra cosa que hizo la historiografía marxista, dijo, a propósito de la pregunta suya, había que hacer la historia de los procesos, del capitalismo, del feudalismo, etc. Pero aparte de eso también hay que hacer la historia de quienes han construido, de los sectores populares. Y empezaron a escribir la historia del movimiento obrero.
Aquí hay otro libro de Hernán Ramírez, muy famoso, que se llama Historia del Movimiento Obrero en Chile, siglo XIX, que decían, mira, la historia del mundo popular es la historia básicamente de los obreros, un énfasis bastante, en ese tiempo todavía no estaban las visiones de género muy comunes, muy masivas, y centrado en que la historia popular era básicamente la del movimiento sindical. Entonces, la historia popular, la primera historia sobre el mundo popular va a ser una historia sobre las organizaciones sindicales obreras. Y eso este libro lo refleja bien, ¿no? Este es un libro de los años 50, me parece también, este libro, ¿no? Tiene un libro que tiene ya 80 años, ¿no? Y por lo tanto, como está reivindicándose esa historia, era una historia obrera que no contemplaba mucho lo popular que era no obrero, que en realidad también era la mayoría de la gente que no era obrera en ese entonces. ¿Ya? Pero eso es como lo tercero, entonces, lo primero, la historia de los procesos, lo segundo, la historia de las organizaciones sindicales, y en tercer lugar, la historia de los partidos de izquierda. Aparece también, y aquí quise poner dos libros icónicos, uno de Ramírez Necochea, que se llama Origen y Formación del Partido Comunista de Chile, y el de Julio César Llobet, del Partido Socialista de Chile. Y que solían ser, como estas eran las primeras veces que se escribía la historia de los partidos, y estos eran historiadores que eran militantes, integrantes de los comités centrales de sus partidos, en fin. Era una historia también con un marcado perfil militante y muy centrado en los eventos partidarios. Por ejemplo, el libro de Llobet está súper organizado en torno a los congresos del Partido Socialista. Entonces todavía no era una historia como para tratar de describir la acción militante, un poco lo que se ha hecho después, ¿no? Y había una mirada un poco mecanicista, de decir que la historia era movimiento obrero, movimiento sindical, partido político, ¿no? Como que había una línea de la toma de conciencia, ¿no? Y que la toma de conciencia implicaba finalmente que los mejores terminaban militando en los partidos políticos, ¿no? De izquierda, ¿no? Estaba esa visión que en ese momento fue un gran aporte porque esta historia no se había escrito, y los que escriben la historia de la izquierda hoy día toman estas visiones históricas como un aporte, pero también hay otras miradas, ¿no? De cómo hacer la historia de los partidos políticos de izquierda hoy día. Bueno, estamos en eso, con los historiadores marxistas en desarrollo, y viene el golpe de Estado, 1973. ¿Ya? Y eso cambia, para el desarrollo de las interpretaciones de la historia de Chile, es un cambio muy grande, porque con la dictadura militar surge una historia oficial, pero descarada, que lo único que quería hacer era legitimar el golpe de Estado, ¿ya? Y lograr unidad nacional. De hecho, ustedes conocen este libro, ¿no? Libro blanco, El cambio de gobierno en Chile. Pero a lo mejor no lo conocen todos, pero todos yo creo que ubican, ¿les suena Plan Z? Sí. Ya. Aquí viene el Plan Z. Y adivinen quién lo redactó, pues, maestro. Gonzalo Vidal Correa. Él mismo lo confesó, digamos, no es algo que él dijo, mira, me pasaron unos documentos y yo vi ahí una cosa del Plan Z. Y ustedes saben que el Plan Z, ¿cuál era el concepto del Plan Z? Sí. La idea que el movimiento marxista tenía colocado, digamos, una lista de personajes de la derecha y ultraderecha, entre ellos personajes de la Fuerza Armada, que debían ser eliminados para poder continuar con el proceso de reformas. Y quisiera instaurar una dictadura comunista. Y el Plan Z se iba a desarrollar, no solamente está eso, y está la fecha y el día, que era para la parada militar del 19 de septiembre del 73, iba a haber una noche de cuchillos largos, ¿no? Y que iban a ejecutar a los del Partido Nacional. ¿Estamos bien? Aquí tengo al Antonio Bobanovich que me quiere cortar. Entonces, esto... Y el Plan Z fue muy importante y es un argumento, yo lo quise traer a colación a propósito de las últimas declaraciones de la señora candidata del Chile Vamos, que es fundamento para legitimar el golpe de Estado. O sea, aquí lo que había era una guerra, dos bandos que se enfrentaron y que por lo tanto era necesario para salvar a Chile, para recuperar la unidad nacional,
como decía Gonzalo Vial, fue necesario el golpe de Estado de 1973, ¿no? Y esa es una interpretación historiográfica que está vigente hasta el día de hoy en nuestro país, ¿no? Y la señora Matei lo ha vuelto a instalar como tema. Y no solamente la señora Matei. Anoche, en el stock disponible, la señora presidenta del Partido Socialista de Chile dijo que el Partido Socialista ya no era marxista y que había algunos resabios de marxismo que había que eliminar. Claro, bueno, pero eso ya es un dato de la... De ser allendistas, porque Allende era marxista. Claro, pero bueno, aquí quería traer esto de Gonzalo Vial, el libro blanco, ¿no? Como cuando se conmemoraron los 50 años el año pasado, también se reactivó, digamos, la memoria de esta historia, ¿no? Entonces, historia oficial, y esta es la versión histórica que se transmitió en los colegios. Yo ya mostraba el libro Gonzalo Vial que se utilizaba en la enseñanza de cuarto medio, en fin. Por el otro lado, las interpretaciones más de izquierda, durante la dictadura fueron reprimidas y violentadas, digamos, y de hecho algunos importantes historiadores fueron detenidos, como Luis Vitale, que fue detenido en campo de concentración, Hernán Ramírez salió al exilio, Fernando Ortiz Letelier, que era uno de los discípulos de Hernán Ramírez, fue secuestrado y actualmente detenido desaparecido, miembro de la dirección del Partido Comunista el año 76. Entonces fue muy reprimido. Y en ese contexto, en los años 80, mucha gente se va al exilio, otros están dentro del país, como Gabriel Salazar, que va al exilio. Gabriel Salazar también detenido en el campo de prisioneros de Cuatro Álamos, me parece que estuvo ahí. Surge lo que se conoce como la corriente de la nueva historia social de Chile. Y ahí están Gabriel Salazar, Julio Pinto, María Angélica Illanes, y tal vez el libro más importante de esa corriente, este libro que se llama Labradores, Peones y Proletarios, de Gabriel Salazar, un clásico de la historia social chilena, que se lo recomiendo a todos, que alguna vez si lo quieren leer, les interesa la historia. Y se centran en la historia de un pueblo oprimido, ya no solo como obrero, amplían la mirada. Si los primeros historiadores marxistas dijeron el tema son los obreros, ahora hay que ampliar la mirada a un sujeto popular que era no solamente los más politizados, sino que también al campesino, al peón, al gañán, a las mujeres, a los artesanos, en fin, hacer una historia más ampliada del mundo popular. Esa es la gran característica, por eso se le llama la nueva historia social. ¿Qué es lo nuevo? Entonces esta concepción más amplia de lo que es el sujeto popular, y no solamente el integrante del sindicato y de los partidos políticos, ¿no? Campesinos, obreros, pueblo originario, los bandoleros, en fin. Y eso es una corriente historiográfica que va a tener gran desarrollo en la década de los años 80 hasta la actualidad. De hecho, el profesor Gabriel Salazar, el profesor Julio Pinto, la profesora María Angélica Illanes siguen todavía vigentes, todavía sacan libros y publicaciones importantes en esta línea. Y ellos van a ser una gran influencia, esta historiografía de la nueva historia social, en la conformación de la nueva camada de historiadores, de jóvenes historiadores en la época de la recuperación de la democracia, ¿no? Bueno, no es casual que quise incluir el nombre de doña María Angélica, una maestra que injustamente ha postulado 2 veces el Premio Nacional de Historia, y pueden imaginar que ninguna de las 2 veces se lo ganó. Una gran injusticia, y bueno, que una más que se puede anotar a la historia, ¿no? Y se presentó candidata primera vez bajo este gobierno y no lo ganó. Bueno. Dígame. En 1972 me hizo clase a mí de historia económica. Doña María Angélica. Muy jovencita, me imagino. Porque María Angélica tiene como 77 años hoy día. María Angélica Illanes se merece una clase solo para ella por la labor historiográfica que ha hecho, muy variada, de muchos temas, una historiadora multifacética sobre historia de la educación, historia de la salud, historia del movimiento obrero, de las mutuales, de la mujer, en fin, ¿no? Una brillante, una principal historiadora que ha tenido nuestro país. Bueno, volvemos a la democracia y llegamos a la alegría, como ustedes saben.
y la disciplina histórica se amplía. Y todas estas visiones surge mucho, un gran desarrollo. El telón de fondo, yo quiero decirlo, el telón de fondo sigue siendo la gran interpretación liberal y nacionalista conservadora. Pero sobre ese telón de fondo, y de alguna manera el legado de la historiografía marxista, y una historiografía más académica, pero sobre ese telón de fondo empieza a surgir una nueva historia política, donde quise traer algunos nombres, ¿no? Como Verónica Valdivia, gran historiadora, Sofía Correa, Ana María Stuben, Joaquín Fermandoa, un historiador de derecha. La nueva historia cultural con Manuel Vicuña, no sé si vieron ustedes un programa de televisión que salía Francisco Melo con un historiador que hablaban, no sé si cómo se llama, algo habrán hecho. Ese es Manuel Vicuña, el historiador, un muchacho de Maximiliano Salinas, una nueva historia cultural. La historia de género, historia, la Cecilia Salinas, hermana de los del Inti Illimani, ¿no? Fallecida ya. Eda Gaviola, Karin Rosenblatt, un historiador norteamericano, Tomás Klubo, María Angélica Illanes. Se comienza a desarrollar toda esta corriente, esta gente empieza a escribir historia en la década de los 90, muy importante. Pero el año 97 hay un hito que es este libro, que se llama Chile Actual, Anatomía de un Mito. Que yo estuve bien tentado, Luis, a hacer esta clase solo en base a este libro, porque dije, como era una mirada crítica, pero dije, bueno, al final a usted por hacer esto que les traje ahora, que fue un gran mito, fue un gran desmitificador, no sé si lo ubican este libro, ¿no? Que fue la idea de el momento en que Chile supuestamente eran los jaguares de América Latina. Moulian escribe este libro como diciendo, todo esto es un mito, que tiene su base en la construcción de la dictadura, en el silencio, en la represión, en la violencia, en la justicia social, y que en realidad planteaba el continuismo de la dictadura en tiempos democráticos, ¿no? Entonces fue un bestseller muy importante, muy influyente, y que de alguna manera vino a remecer a la interpretación histórica. Tomás, sin ser historiador, él es sociólogo, pero hace una interpretación histórica muy importante y fue muy influyente para las nuevas generaciones. Y para cerrar, llegamos al año 1998, que fue detenido el dictador en Londres en octubre del año 98. Esa historia se la conocen todos. Y al calor de la detención de Pinochet en Londres, ocurre el siguiente hecho. Pinochet escribe una carta a los chilenos, así se llamó, no sé si se acordarán, no creo. Carta a los chilenos donde él dice, este es mi legado, está preso el hombre. Preso, bueno, detenido, ¿no? Y que esta carta es una interpretación de la historia de Chile. Y Gonzalo Vial, el mismo que yo estaba hablando, tenía una columna en La Segunda, donde, digamos, de alguna manera también avalaba esta interpretación histórica conservadora. Y en ese contexto surge el Manifiesto de Historiadores, escrito por 12 historiadores, está editado como libro en la editorial LOM, por si alguien lo quiere, y lo pueden encontrar en internet, ¿no? Se puede descargar en internet. Firmado por ¿qué historiadores firmaron ahí? Verónica Valdivia, María Angélica Illanes, Sergio Grés, Gabriel Salazar, de los que me acuerdo, ¿no? Jorge Rojas, me parece. Son como 12 o 13 historiadores y se hizo un manifiesto y después empezaron a firmar un montón de gente más. Hasta los estudiantes de historia, todo, gente joven, los profesores, y firmó un montón de gente este manifiesto de historiadores que era decir, aquí tenemos otra interpretación de la historia, no la que nos quiere vender Gonzalo Vial, la que nos quiere vender Pinochet. Y fue un momento que la historia se puso en el centro de gravedad de la política chilena como foco del debate y de cómo entender nuestro presente a partir de ese pasado y cómo proyectar nuestro futuro. Un par de años después, María Angélica Illanes escribe este libro que se llama La batalla por la memoria, que me parece, ya aquí un poco poniéndose bien, como más bien personal, para los quienes nos formamos y estudiamos historia en los 90 y fuimos alumnos de estos profesores, para nosotros fue muy influyente este tipo de texto, el manifiesto, el libro de Moulian, la batalla por la memoria, el decirnos que la tarea de la historia era recuperar la memoria y dar esa lucha por la interpretación alternativa y crítica de la historia. Y que, por lo tanto,
la tarea de la historia es una tarea que se ha desarrollado en los últimos 25 años, desde los 2000 hasta el presente, esta idea de una reconstrucción crítica del pasado como respuesta a las visiones hegemónicas que yo aquí les he contado. Yo me quedaría hasta aquí, les doy las gracias por la atención, espero que haya sido de su interés, no sé si hay preguntas o comentarios, y si no, quedo yo hasta aquí presente.